En Radio Universidad de Tarapacá, 95.9 presentamos La Entrevista. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy queremos invitarlos a conversar, a conocer acerca de educación, de saber cómo está la educación en nuestro país, cuáles son los próximos desafíos, qué es lo que viene. Queremos conversar también acerca de pensamiento crítico, bueno, en realidad distintos temas, para lo cual contamos con la visita de un especialista en educación superior y desarrollo internacional. La verdad que son muchos más los títulos, son muchos más los posgrados, pero lo estamos reduciendo solamente a esto que es bastante general. Hoy nos acompaña el doctor Tristan McCowan. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por visitar la Radio Universidad de Tarapacá. Gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí en la Universidad de Tarapacá. Ha visitado en reiteradas oportunidades nuestra ciudad por distintos temas, por distintas charlas, ponencias relacionadas principalmente al tema de la educación. Pero antes de comenzar, ¿cómo ha visto la ciudad en este nuevo retorno que ha tenido? Bueno, siempre un gran placer estar aquí. Es la cuarta vez en Arica. Muy feliz de conocer un poco la región que tiene sus características únicas y también esta universidad que a pesar de ser lejos geográficamente del centro del país, es un centro de investigación de alta calidad y siempre un ambiente muy vibrante de diálogo. Entonces, muy feliz de estar aquí. Perfecto. Profesor va a estar cumpliendo distintas actividades en nuestra ciudad. Se va a trasladar también a la ciudad de Iquique, con actividades también en la sede de Iquique de la Universidad de Tarapacá. Y también va a estar participando de un seminario que lleva por nombre Desafíos de la Educación Superior en Chile. Esto es junto al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Precisamente, profesor, queremos partir con este tema a propósito de este seminario Desafíos de la Educación Superior en Chile. Consultarles a su juicio, ¿cuál es su diagnóstico de la educación superior en nuestro país en este momento? Sí, muy interesante esto. Bueno, voy a enfatizar que soy investigador de la educación superior a nivel internacional. No soy especialista en Chile específicamente, pero lo que veo desde afuera, bueno, creo que Chile, como todos los países, enfrenta un desafío, que es cómo crear un sistema de educación superior con diversidad horizontal, pero no vertical. Digo en el sentido que cómo podemos tener instituciones de educación superior con variedad de misión, enfoque, especialidades para atender a las diversas necesidades y intereses de la población, pero sin una estratificación vertical, para poder tener oportunidades igualitarias para toda la población. Y esto es un gran desafío que creo que todos los países tienen. Y Chile tiene indicadores muy buenos de educación superior en el contexto de América Latina, cuanto al acceso, pero también en relación a la productividad de investigación. Entonces, mucho va muy bien en Chile, pero todavía enfrenta grandes desafíos en relación al acceso, la mercantilización y varios otros factores también. Profesor, cuando usted plantea esta horizontalidad, ¿por qué? Por cambiando este paradigma, por ejemplo, versus la verticalidad, ¿qué es lo que se obtiene, qué es lo que se gana o hacia dónde se debe apuntar? Bueno, por varios factores. Podemos pensar en el aspecto individual, porque las personas tienen intereses, objetivos en la vida diversas, pero también por lo colectivo. Tenemos que reconocer que como sociedades, pero como una comunidad global, que estamos enfrentando una crisis ecológica, de cambios climáticos, de pérdida de la biodiversidad y por varios otros factores sociales como conflictos, pobreza, desigualdad, etc. Y para atender lo que llaman de policrisis, una crisis de varios aspectos diferentes, no podemos continuar como hacíamos las cosas antes, tradicionalmente. Necesitamos nuevas formas de pensar, de investigar, de enseñar, que sale del perfil convencional, tradicional. Entonces necesitamos
experimentación, innovación en el sistema, nuevos tipos de institución, nuevas formas de relacionarse en el ámbito de la educación, de enseñar, de investigar y vincularse con las comunidades. Y en ese sentido, profesor, de acuerdo a lo que usted nos plantea, por ejemplo, ¿qué tan cercanas o qué tan alejadas de esos desafíos transitan en este momento las universidades en nuestro país? Bueno, yo creo que lo bueno en Chile es que hay mucho diálogo entre la política y la práctica. Hay muchos cambios. Yo bromeo que yo vengo a Chile cada 2 años y durante la semana que estoy aquí aprendo cómo está el sistema y cuando vuelvo tengo que aprender todo de Nuevamente. porque cambia mucho la política aquí y es algo interesante para un extranjero, pero imagino que debe ser un desafío para quien trabaja en el sistema. Pero lo bueno es que realmente hay una tentativa aquí de atender a los problemas históricos y actuales de desigualdades socioeconómicos que sabemos que existen y también algunos desafíos que con el aumento de los sistemas de educación superior y vemos que a nivel global pasamos, bueno, más de duplicó desde el año 2000 el porcentaje de la población que va a la educación superior. Entonces es un aumento, un crecimiento muy marcado a nivel global, incluso en Chile. Y con este aumento surgen varios desafíos, porque con sistemas pequeños se puede cumplir la promesa de colocar todos los egresos del sistema en trabajos supuestamente para graduados, trabajos formales. Pero con el aumento del sistema, los países les cuesta mucho cumplir las promesas de un trabajo que corresponde a este nivel y es un desafío que existe en el mundo entero con el aumento de los sistemas. Y hay que repensar cómo el papel de la educación superior. ¿Será que es una máquina para inserir personas en empleos específicos o tiene una visión más amplia de formación humana, avanzada, que puede atender no solamente a lo profesional, que es esencial, obviamente, pero también lo personal y lo cívico y una formación más flexible, que puede atender a trayectorias de vidas diversas. Correcto. Profesor, respecto a la formación de los estudiantes, le pregunto, ¿debe ser variada, considerando, por ejemplo, múltiples factores o más bien centrada en la estructura formal, tradicional, generada a partir del aula, de la malla curricular que se conoce? Yo trabajo con una idea de topografía curricular y es la idea de que tenemos que pensar el ámbito universitario como un ambiente diverso de aprendizaje. Obviamente el currículo formal, el aula es importante, pero también tenemos que valorizar los otros espacios de aprendizaje que tiene en la vida universitaria, fuera del aula. Por ejemplo, en las asociaciones políticas recreativas, deportivas, artísticas que tienen los alumnos en otros espacios. Porque creo que todos nosotros que han pasado por la universidad, que han tenido suerte de estudiar en nuestras juventudes, a veces nos cuesta recordarnos de lo que formalmente aprendemos, pero pasamos por experiencias muy formativas. De amistades, de debates entre pares, y todos esos son espacios importantes de aprendizaje. También hay los espacios que están fuera de la universidad, pero vinculados con los estudios, en trabajos voluntarios o en empresas vinculados con nuestros estudios, movilizaciones. Entonces, tenemos que pensar en estas 3 esferas juntos, el aula, el campus de la universidad y la comunidad, y pensar en cómo podemos potencializar las sinergias entre estos 3 espacios, pensando en el aprendizaje enseñado formalmente, pero también entre pares
y autodireccionado también, un sentido más amplio de aprendizaje universitario. Se podría considerar como quizás una formación no formal, pero sí, por supuesto, significativa dentro de la formación del estudiante en este caso. Exactamente. Entonces tenemos que juntar el formal, el no formal y el informal, ¿no? Correcto. A veces es organizado, pero fuera del aula, pero a veces es algo completamente espontáneo que no se puede planear exactamente. Profesor, bueno, hablamos de la mirada desde, en este caso, desde las universidades. Ahora, desde el otro lado de la vereda, ¿qué rol le cabe al estudiante dentro de todo este cambio que usted nos plantea? Porque hablamos, insisto, desde la universidad, y que está muy bien, pero en el caso particular, desde el estudiante, desde los jóvenes, ¿qué rol deben asumir ellos también en esta proyección? Claro que hay una, bueno, hay un compromiso debido del estudiante, pero sabemos que hoy en día cambia el perfil del estudiante y los desafíos son más grandes que antes. Cuando ya un sistema de élite, cuando van un joven en edad después de la enseñanza media, sin otras presiones en su vida de trabajo y ganancia y con apoyo familiar, se puede dedicarse plenamente a los estudios. Hoy en día nos resulta más difícil esta inserción de forma holística de la persona porque muchos estudiantes hoy en día tienen otras presiones de vida domésticas y profesionales y muchos están estudiando virtualmente. Es algo que trabajo bastante en Brasil y Brasil pasa por una fuerte transición de lo presencial a lo virtual. La gran mayoría de las nuevas matrículas en educación superior son a distancia, muchas ofrecidas por empresas grandes de educación superior con fines de lucro. Y realmente en este contexto yo no diría que no hay lugar para educación a distancia. Para algunas personas es muy importante porque no pueden estudiar presencialmente, pero como un modelo general deja mucho a desear porque quita muchas oportunidades de aprendizaje que son fuera del contenido específico de cada curso y esto es una gran preocupación. Y eso me imagino, eso hoy día, como usted lo decía, una preocupación a nivel mundial, donde se está propendiendo a esta conexión, a esta educación a distancia, donde pasa mucho también en nuestro país, que de hecho en muchos casos ni siquiera hablamos de posgrado, hablamos muchas veces de pregrado e incluso capacitaciones menores, pero que son impartidas a distancia, en algunos casos con muy pocas horas de clases, mucho trabajo también con mucho plazo, con mucho trabajo fuera de presión, también lo que también va generando mucha incertidumbre también. Sí, ciertamente, pero creo que hay etapas de la vida en que la educación a distancia no nos causa problemas porque ya tenemos otros contactos o ya hemos pasado por un pregrado presencial, ya hemos tenido esta oportunidad de formación más amplia y después se puede pasar a la educación a distancia en algunos momentos y no hay problema. El problema es más como un modelo generalizado, principalmente para porciones socioeconómicamente más bajas de la población que nunca han tenido esa oportunidad de estudio junto con otras personas en un proceso amplio de formación. Ahí es un gran problema. Profesores, la inteligencia artificial hoy día, ¿cómo viene a apoyar la educación o más bien quizás a poner atención en algunos aspectos donde puede resultar ser un poco más perjudicial de lo que se esperaba? Sí, es un debate muy en mi país también y están todos enfrentando esto y creo que tienen varios factores, uno de los cuales es la evaluación, los desafíos que tiene la evaluación de lo escrito de los alumnos y resulta muy problemático para los profesores que están haciendo notas para los alumnos, pero creo que el factor más importante es cuál es el impacto que tienen en el pensamiento crítico del alumno, porque ya sabemos que la inteligencia artificial puede nos
es un gran herramienta de juntar y seleccionar informaciones en un Internet gigantesco que es muy difícil de navegar para un individuo. Entonces es una herramienta muy, muy importante y útil. El problema es que cuando si nos quedamos dependientes de esto y paramos de pensar y utilizamos el pensamiento, entre comillas, de la inteligencia artificial y paramos de analizar y de pensar. Y como todo ese sentido, y había hace unos 15 años más o menos el movimiento de los MOOCs, los grandes cursos a distancia abiertos, comenzando en Harvard, en Stanford, disculpa. Y también la dinámica fue un poco lo mismo, que quien se aprovechó de esos cursos abiertos fueron principalmente los que ya tenían estudios superiores. Los que no tenían, les costaba mucho navegar de forma autónoma. Y inteligencia artificial va a hacer un poco lo mismo, que quien ya tiene estudios avanzados puede manipular muy bien y analizar, saber lo que es para confiar, dónde hay que tener más precaución, etc. Quien no tiene, le va a resultar más difícil y va a quedarse más dependiente. Entonces no podemos avanzar sin los estudios de forma crítica que tenemos. Los procesos de aprendizaje son fundamentales con o sin inteligencia artificial. Correcto. Profesor, en una conferencia realizada hace algún tiempo en la Universidad de Tarapacá, denominada El pensamiento crítico y los desafíos globales, ¿la recuerda? Usted afirmaba en esa oportunidad que hay dos desafíos para las universidades. Primero, señalaba cómo abordar la idea del pensamiento crítico y segundo, cómo vamos a ponerlo en práctica. La consulta hoy, profesor, en agosto, puntualmente agosto 2025, ¿hemos avanzado en cómo abordar el pensamiento crítico y cómo llevarlo al día a día? Yo creo que los desafíos continúan más o menos los mismos y es una batalla constante en la educación superior y pasa un poco por la división en áreas, en disciplinas diferentes. Creo que vamos muy bien dentro de cada disciplina en desarrollar las habilidades necesarias porque hay un pensamiento crítico que es propio de cada área. Por ejemplo, en medicina hay un pensamiento crítico en relación al diagnóstico, en literatura, etc. Lo que nos cuesta siempre es cómo ir más allá de esto y crear un pensamiento crítico más profundo de nuestra realidad y que ultrapasa la disciplina. Y es algo, y vinculo esto con nuestra conversación de antes, de cómo defender y mantener este ámbito más amplio de aprendizaje en la universidad, que no es solamente el contenido del curso, sino tiene que ver con un análisis más profundo de todas las esferas, la política, las relaciones internacionales, las condiciones sociales, el arte, etc. Y crear y desarrollar el pensamiento crítico más amplio en esos contextos es un papel fundamental de la universidad también. Y a su juicio, profesor, ¿cómo los académicos pueden o deben incentivar en este caso el pensamiento crítico entre sus estudiantes? Bueno, creo que siempre pasa, son cosas fundamentales que vienen en el contexto occidental desde Sócrates, lo de comenzar con preguntas y no con hechos. Y se puede llegar a los hechos, pero comenzar con preguntas, comenzar con el misterio del universo, porque en cada área que se enseña hay preguntas para atender que a veces carecen de respuestas, a veces sabemos cuáles son las respuestas, pero podemos guiar el alumno en este proceso de descubierta y con un espíritu de incentivar la curiosidad, porque esto es absolutamente fundamental en lo que
ultrapasa la experiencia universitaria, de llegar a ser un aprendiz por toda la vida y de poder desarrollar constantemente su comprensión del mundo. Y eso me imagino es transversal, no solamente aplica para la educación superior, sino en los distintos niveles. Absolutamente. Y la verdad es que es muy difícil de comenzar a hacer esto en la universidad. Claro. Tiene que ser desde el parvulario. Correcto. Profesor, quiero llevarlo a otro momento de sus visitas a la ciudad. Estuvimos revisando todo lo que habían sido su trabajo y la visita en la ciudad. Puntualmente la inauguración del año académico, esto fue el año 2023 del doctorado en educación de la Universidad de Tarapacá también, donde usted presentó la charla magistral El rol de la universidad en el desarrollo sustentable. En esa oportunidad usted manifestaba, entre otras cosas, por ejemplo, que las universidades juegan un papel relevante en ese sentido. Hoy, desde ese punto de vista de la formación profesional, desde la investigación y desde la vinculación con las comunidades, a su juicio, profesor, ¿las universidades están cumpliendo con ese rol relevante que usted menciona? Yo diría parcialmente. Hay más enfoque hoy en día en el desarrollo sostenible, sustentable, en el medio ambiente, los problemas sociales y muchas universidades, incluso en Chile, están utilizando los objetivos de desarrollo sustentable y están con enfoque en las emisiones de gases de efecto invernadero y hay una red de campos sustentables aquí en Chile. Entonces hay mucho trabajo bueno, pero yo diría que no siempre se integra en todas las esferas de la experiencia universitaria, porque también, y esto no es obvio, pero la gestión de las universidades enfrentan problemas financieros, a veces de sobrevivencia, y el día a día de esas universidades sin un apoyo sustancial, sin seguridad de sus operaciones, es difícil priorizar esas cuestiones ambientales. Tenemos que también salir del apego al tradicional. Yo creo que tenemos que tener mucha más imaginación en la educación superior, a nivel mundial, en todos los países. Ya estamos muy apegados a un modelo universitario que ya tiene centenas de años y creo que podemos, no es de abrir mano de lo más importante de la educación superior, que es la investigación y el aprendizaje profundo, pero es de tener esto en el corazón de la experiencia, pero reinventar las estructuras universitarias. Creo que podemos repensar el modelo de universidad que tenemos, el modelo de sistema, y puede parecer muy diferente. Tal vez no lo reconocemos como universidad, pero puede mejor realizar este potencial. Y eso usted cuando lo plantea hablamos a nivel general, por ejemplo, Latinoamérica, es el mundial. modelo mundial. Sí, mundial, porque creo que hay un poco de variedad en el mundo, pero no tanto. Y hemos perdido mucha diversidad de experiencias. Si se piensa históricamente, la universidad como palabra surge en el contexto europeo, pero hay experiencias de enseñanza superior en muchas culturas, en Mesoamérica, en India, en China, en el mundo islámico, que tenían énfasis y características diferentes, y hemos perdido la mayoría de esas experiencias. Entonces creo que no es que tenemos que rescatar algo histórico, pero tenemos que reinventar la educación superior para los desafíos que tenemos hoy en día, que son muy grandes. Y esas son tareas ya como inmediatas, ya ojalá que se vayan asumiendo en lo inmediato. Sí, claro, que en la realidad no es algo que puede surgir de un día para otro, pero tenemos que ya comenzar a repensar y crear espacio en nuestros sistemas políticos para el reconocimiento de otro tipo de institución de educación superior. ¿Hay un modelo en lo particular que a usted le guste, que a usted le agrade, de cómo se va generando este cambio, de hacia dónde quizás deben apuntar algunas universidades? Sí, hay algo que me interesa mucho que se llama la Alianza de Ecoversidades,
que son instituciones muy radicales afuera de los sistemas, no tienen reconocimiento público y intentan recrear la experiencia de aprendizaje a nivel superior. Y muchas veces no dan diplomas porque quieren valorizar el aprendizaje en sí y no el certificado. Obviamente sabemos que la mayoría de las personas no pueden frecuentar esas instituciones porque necesitan de sus diplomas. Pero creo que este es el tipo de cosa que puede un poco nutrir nuestras imaginaciones para causar un proceso de cambio aún más despacio en las universidades tradicionales para comenzar un proceso de innovación. Y podemos llegar, particularmente en las universidades en Chile, llegar a este sistema que usted nos menciona. ¿Es como factible? Claro, es posible, pero tenemos que tener coraje en relación al sistema de hoy y esto no es fácil con las necesidades de empleo que las personas tienen, pero ya los desafíos son existenciales. Si no hacemos algo, la humanidad no existirá en 200 años, entonces tenemos que hacer algo. Perfecto, profesor. Doctor Tristan Mascowen, especialista en educación superior y desarrollo integral, la verdad es que muchas gracias, un placer tenerlo en la radio con esta nueva visita a la ciudad, también conversando de temas tan importantes para el desarrollo, no solamente de los estudiantes, sino que vienen de la mano el desarrollo regional y también país. La verdad es que un placer tenerlo acá y muchas gracias por esta visita. Igualmente, gracias. Y lo esperamos en cualquier otro momento cordialmente acá. Espero que sí. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar en otro momento, por supuesto, siempre en Radio Universidad de Tarapacá. En Radio Universidad de Tarapacá, 95.9 hemos presentado La Entrevista en la estación universitaria.